Señor ministro, buenos días. Buenos días a Daniel, la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la W. Ministro, muchas gracias por aceptar esta conversación franca que quiero empezar preguntándole por sus encendidos mensajes de Twitter. ¿Cree usted que esa es la manera de expresar la discrepancia con los contradictores políticos? Bueno, claramente se han privilegiado para la crítica algunos mensajes que en algún momento de mi vida puse en el marco, con el contexto de la indignación como ciudadano, dado que no tenía pues ninguna dignidad ni dentro del gobierno ni dentro de ningún cargo de representación. Estamos hablando de las épocas del estallido social, de las épocas en las que simplemente era un ciudadano con, por supuesto, una vinculación al activismo social y político. Pero para responder su pregunta, claramente no es la forma de atenderlo, y como en otros trinos, desde que soy funcionario público, pues seguiré siendo leal a mis principios, pero por supuesto utilizando el lenguaje que se debe cuando se tiene este tipo de dignidades. Sí, ministro, pues algunas personas piensan que este no es solo un asunto de buenos modales, sino que esa pugnacidad verbal es muestra de intolerancia e incapacidad para discutir con argumentos. Permítame leerle una parte del editorial del Espectador sobre el tema. Abro comillas. El presidente Petro dice que hacer esa crítica es concentrarse en las formas estéticas, pero va mucho más allá de eso. La cuenta de X de Rojas muestra una persona amante del estilo de las bodegas, incapaz de dar debates complejos con empatía, atrincherado en su radicalismo y su falta de rigurosidad intelectual. Que el nuevo ministro se exprese de manera similar a las bodegas tuiteras que tanto celebran en la Casa de Nariño no es coincidencia, sino una muestra de la manera en que al presidente le gusta que se haga la política. ¿Usted qué responde a esa crítica, señor ministro? No, yo respeto enormemente las críticas que desde la prensa se hacen respecto a mi nombramiento, y con base en ese respeto mi respuesta es la siguiente. No tengo muy claro a qué referencia hace la editorial y muchos de nuestros críticos cuando nombran bodegas, ¿no? Digamos que podría intuir que es el feeling que el gobierno tiene con la expresión popular del país, y que es tan difícil comprenderla y es tan difícil tener una aceptación de las demandas populares del país en cierta parte del poder colombiano, que no tienen otra forma de definirlas sino bodegas. Y claramente nosotros sí tenemos un feeling, nosotros tenemos una coincidencia con lo que expresan los sectores populares en Colombia, pues porque los representamos, porque de ellos venimos, porque ese es nuestro origen. Y no quiero decir con esto porque pues se ha centrado el debate allí, que los sectores populares del país solo sabemos decir groserías. No, pero sí tenemos una colombianidad, sí tenemos una cultura, sí tenemos unas formas de ver y entender la realidad del país que no se ha entendido en los círculos de poder. Y por eso la dificultad de comprendernos, y por eso el epíteto de bodegas. Sobre esa base, pues yo creo que sí, que puede tener la razón el editorial. Nosotros sí representamos eso. Por supuesto, claro, en la crítica siempre tendrá que ir a buscar los trinos más soeces que yo haya puesto en mi vida como activista, o en mi vida juvenil, o en mi vida de indignación, pero no se ha centrado de pronto en otras clases de publicaciones en las que nosotros hemos dado todo tipo de debates, argumentando debates programáticos. Yo fui el coordinador del diseño del programa presidencial, y sobre ese programa presidencial hubo cualquier clase de debates de todo tipo, de tipo técnico, de tipo político, en los que siempre fuimos pues
argumentando, digamos, siempre tuvimos la capacidad argumentativa para darlos. Claramente, pues la crítica no va a ir a buscar ese tipo de pronunciamientos, pero en realidad lo asumimos y así como lo hicimos en el momento en que aceptamos la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales, aceptamos y entendemos que tenemos ciertas limitaciones, pero también sabemos que tenemos muchas capacidades de conformar grandes equipos y de poder asumir los retos que se nos ponen. Señor ministro, permítame volver un momento al tema de las bodegas, ya que ha surgido aquí, que no son solamente las atribuibles a sectores que simpatizan con el gobierno, sino a sectores que discrepan del gobierno. Cuando se habla de bodegas, se habla de operaciones coordinadas, constantes y permanentes en redes sociales con el propósito de insultar, criminalizar en algunos casos o en el otro cancelar contenidos que no son favorables en algún momento a los intereses, por ejemplo, del uribismo en algunos casos y en otros casos de los partidarios del presidente Petro. Esa acción coordinada es la que se llama bodegas y resulta que algunos exponentes de esos activistas en redes sociales se manejan con mucho éxito usando estas expresiones vulgares o llenas de crudeza. Por eso identifican esas expresiones suyas con las de algunas personas que no tenemos para qué nombrar, pero que han vuelto parte de su personaje el uso de ese tipo de expresión violenta verbalmente y que tiene mucho éxito en las redes sociales. Bueno, yo no coordino con nadie en mis publicaciones más que conmigo mismo y quizás ese es el error. Pero si es esa la definición de bodegas, pues entonces mi bodega soy yo mismo, porque realmente, aun cuando en la SAE, porque actualmente sigo siendo presidente de la SAE, tenemos un equipo de comunicaciones, las publicaciones de mi cuenta personal solamente las coordino conmigo mismo y por supuesto a veces colmado de emociones se hacen o hago trinos o hago publicaciones que como cualquier ser humano pues expresan el sentimiento que en ese momento estoy teniendo. Está entendido, señor ministro. Obviamente que la expresión del sentimiento se puede hacer siempre en palabras que sean menos intemperantes. Pasemos a otro tema. Varias voces, incluyendo las de expertos en temas educativos, han expresado su preocupación porque usted carece de formación académica y experiencia específica en el sector. ¿Qué lo habilita a usted, señor ministro, para ser el titular de una cartera que es determinante para el programa de gobierno del presidente Petro? Bueno, el sector de educación, cuando se habla de comunidad educativa o el sector de educación, tendríamos que vincular no solamente a quienes se autodenominan expertos, sino también a todos los sectores de la sociedad que conforman la comunidad educativa, entre esos al movimiento estudiantil, entre esos al profesorado, entre esos a los mismos funcionarios directivos de instituciones académicas y instituciones vinculadas al sector de educación. En este tipo de, digamos, de expresiones he recibido el más grande de los apoyos y quiero aprovecharle el espacio para agradecer la afabilidad que dentro del movimiento estudiantil y dentro del movimiento profesoral, agremiado, y dentro incluso de muchos de los rectores de universidades públicas con que ya he tenido la oportunidad de comunicarme, pues me han proferido. Otro tipo de críticas de personas que se pueden denominar expertas en el sector de educación, yo las separo en dos. Quienes acuden al ataque ad hominem, y fíjese que es bien paradójico que quienes se dicen expertos en educación acudan al ataque ad hominem, es decir, a atacar a la persona y no al argumento, como el caso del señor Sergio Fajardo o el caso del señor Alejandro Gaviria, a quienes puedo tener el mayor de los respetos, pero no podría contestarles nada porque han acudido a criticarme porque en algún momento he utilizado groserías, como cualquier persona utiliza groserías, pero también, digamos, dirigido más
a cuestionarme como persona. Como otro tipo de críticas, acabo de recibir una carta de la profesora Edna Bonilla, a quien admiro, respeto, aunque tengamos diferencias ideológicas, exsecretaria de Educación de Bogotá. Una carta en la que encuentro elementos bastante valiosos para discutir y para poner en el ejercicio de mi labor. Muchos de los cuestionamientos que ella allí pues pone en la discusión pública. Así que hago esa diferencia. A los primeros pues prefiero no ponerles mucha atención, y a los segundos pues creo que en ellos se encuentra una crítica constructiva sobre la cual podemos elaborar un acuerdo nacional en torno a la educación. ¿Se va a sentar usted con algunos de esos críticos? Por ejemplo, usted nombra a la doctora Edna Bonilla, el profesor Julián de Zuviría también ha formulado críticas respetuosas sobre su experiencia. ¿Usted tendría interés en reunirse con ellos y escucharlos? Por supuesto, es de mi mayor interés, porque no solamente les reconozco como personas valiosas dentro del sector de educación que tienen mucho que aportarle al país, y que en el marco de la diferencia, insisto, la educación puede ser ese gran punto nodal de acuerdo nacional, y para eso resultan ser personas tremendamente valiosas. Y me encantaría, apenas asuma el cargo, poderles invitar a no solamente a escucharles, porque una cosa es escuchar, sino a vincularles también en la construcción de la política pública y digamos, el rumbo que debe tomar el ministerio. Sino además así como lo dicen las sociedades de activos especiales, tengo la firme convicción de que requiero de un equipo de expertos y de personas que tengan un bagaje, pero también la conciencia política de cambio que el programa de gobierno nos indica. Así que bienvenido el diálogo no solamente para que, insisto, tengamos un cruce de palabras, sino un diálogo también que concrete cosas puntuales para el devenir de la educación en Colombia.